Sí, el hermano Alberto es también graduado allá del Hiles Anderson y es una bendición tenerlo aquí. Pase, hermano Alberto, pase por favor. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Yo creo que pasa en todas las iglesias. Cuando alguien saluda a los hermanos, desde el púlpito uno pregunta, ¿cómo están, hermanos? Y todo el mundo dice, amén. Estamos amén. Muy poca gente responde, ¿verdad? Estamos bien, ¿cómo está, verdad? Pero, ¿cómo están, hermanos? Amén. Hermanos, estoy bien nervioso. Ustedes no pueden ver mis piernas aquí, pero de verdad que lo estoy. Ya tiene mucho tiempo, hermanos, que no me he parado frente a una congregación como esta. Para ser sinceros, han pasado ya casi 4 años. Pero le doy gracias a Dios porque Él es bueno, es misericordioso y aún tiene planes para cada uno de nosotros. Y por lo mientras nosotros como pareja, con mi esposa, con mi familia, estamos sirviendo juntos allí en la iglesia, primera iglesia bautista en Hammond, Indiana, aunque hemos estado en el campo misionero por 6 años. Y bueno, Dios mediante, les pedimos de sus oraciones para que Dios pueda de alguna manera mostrarnos qué es la próxima etapa de nuestra vida, de nuestro matrimonio, y cómo seguir adelante sirviendo al Señor más eficazmente. Creo que aquí yo por ahí vi la cara del hermano Julio también. No lo conozco muy bien, hermano Julio, pero sé que por allá andaba usted. También creo que el hermano Adam de la Police, le decimos allá en Estados Unidos, ¿verdad? El Adam de la Police, pero así no se dice, ¿verdad? Hermano Adam, it's good to see you, hermano. Y su esposa ahora, ¿verdad? Qué bueno. Pues vamos a ponernos de pie, por favor, mis hermanos, y quiero extender una palabra de mucha gratitud a su pastor estaba hablando con un hermano. Le dije, hermano, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero yo agradezco a Dios por la bondad de siervos de Dios como su pastor. Y créanme, hermanos, que yo le doy muchas gracias a Dios por ello, por la confianza que Él me ha brindado. No lo conozco yo mucho al 100%. Sé que Dios lo conoce, sé que Dios me conoce, y yo no sabía que Él me conocía de alguna manera. Pero yo le agradezco mucho a Dios por la vida de Él. Y créanme, hermanos, que tal vez ustedes no han tenido la dicha, la oportunidad de poder visitar a otras iglesias en Estados Unidos. Algunos quizás no pueden ir, otros por la cuestión económica. Pero cuando su pastor sale, hermanos, véanlo como una bendición. No lo vean como ay, otra vez el pastor se va. Ay, otra vez el pastor se va. Si usted es un cristiano maduro, usted va a entender y va a aceptar esto que les voy a decir ahorita, hermanos, que siempre que su pastor salga a otro lugar, a otra congregación, a predicar, a enseñar, por cualquier motivo que sea, con tal de predicar y enseñar la palabra, créame que mucha gente está siendo bendecida por él, ¿me entiende? Por Dios por supuesto, pero gente está respondiendo al mensaje donde se esté predicando. Véalo de esa manera, hermanos, véalo de esa manera. Y gracias, pastor, por este tiempo. Y también quiero extender una palabra de gratitud al pastor Gómez, que es mi pastor, por darme la oportunidad. Preacher, él sabe que yo estoy aquí y bueno, le doy gracias a Dios por la confianza. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, por favor, en el libro de Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Voy a leer solamente yo, hermanos, solamente usted sígame con su vista, leyendo conmigo. Pero dice la palabra de Dios, voy a leer hasta el versículo 11, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, o sea, se quitó de sí mismo, quitarse la ropa, por decirlo así, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y quiero hablar, hermanos, de estos dos versículos. Dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay un mejor nombre, hermanos, que pudiéramos exaltar el día de hoy como congregación que el nombre de Jesús. Quizás no soy un experto en profecía o en algunos otros temas muy profundos, pero si algo me gustaría, hermanos, el día de hoy, exaltar solamente el nombre de Jesús. Y vamos a orar en esta mañana, por favor. Mi Dios, te agradezco por la oportunidad que me das de poder predicar tu palabra. Te ruego, mi Dios, que puedas usarla con poder. Que tu nombre sea exaltado. Te ruego que me prestes la atención, mi Dios, de mis hermanos, a lo que quiero compartir esta mañana. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Cristo, hermanos, Cristo Jesús fue un buen maestro. Amén. Pero fue más que eso. Fue un buen ejemplo. Yo creo que no hay mejor ejemplo en la palabra de Dios que los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo dejó establecidos en la palabra de Dios. Cualquier ejemplo, hermanos, escuchamos de grandes hombres de Dios, grandes personajes en la palabra de Dios. Pero cuando vamos a la palabra, hermanos, y encontramos tremendos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, cada una de las cosas que Él hizo, cada uno de los milagros, hermanos, si ponemos atención a cada uno de los acontecimientos, ¿verdad? Siempre tenía tiempo, hermanos, para tratar individualmente. Seguían multitudes, pero Él, hermanos, también trataba con individuos, con individuales. Él fue un tremendo ejemplo. Pero más que eso, hermanos, fue un gran profeta. Él hizo milagros, pero era más todavía que un profeta. Él era Cristo Jesús. Él es Cristo Jesús, y Cristo Jesús siempre será Dios. En esta mañana quiero llevarle, hermanos, algunas cosas importantes. Es una congregación, hermanos, yo sé que están muy bien enseñados, y no pretendo, no hay nada bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, pero siempre es bueno recalcar algunas cosas sobre nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que quiero recalcar acerca de exaltar el nombre de Jesús: ¿por qué exaltamos? ¿Por qué tenemos en alto, como dice la palabra de Dios, que no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, y es el mejor nombre? Pero la primera cosa que yo encuentro en la Biblia, hermanos, por qué usted y yo debemos exaltar el nombre del Señor, es porque Cristo Jesús es Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que no creen que Cristo es Dios, o que Cristo fue Dios. Mire conmigo, por ejemplo, por favor, en Colosenses 2:9. Vayamos a la palabra de Dios, a Colosenses 2:9, por favor, bien rapidito. Colosenses 2:9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque
en Él habita corporalmente toda la plenitud, ¿qué, hermanos? De la deidad, ¿verdad? Entonces, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La primera cosa, hermanos, hablando sobre la deidad, sobre la deidad de Dios, hermanos, es que Cristo es Dios. Muchos no aceptan que Cristo es Dios. Por ejemplo, hermanos, Génesis 1:1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En el principio creó, ¿quién, hermanos? Dios, ¿verdad? Refiriéndose a Jehová de los ejércitos. Dicen, hermanos, que Jehová no es Jesús, que Jehová no es Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 1:1, hermanos? Dice la palabra de Dios que en el principio era, ¿qué, hermanos? El verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si seguimos leyendo todo ese libro del primer capítulo de Juan, vemos, hermanos, que el verbo fue hecho carne, y, hermanos, y el verbo que fue hecho carne, obviamente sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón usted y yo deberíamos de emocionarnos al escuchar solamente el nombre de Jesús, y por eso debemos exaltar el nombre de Cristo, porque Él es Dios. Jehová es Jesús y Jesús es Jehová. Así como Dios es omnipotente, omnipresente, hermanos, quiere decir que omnipresente significa que Dios está presente en todos lugares. Puede estar presente en todos lugares y al mismo tiempo, simultáneamente. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Que también Jesucristo, también Jesús, hermanos, es omnipresente. Vaya allí a Mateo 18:20, por favor. Mateo 18:20, por favor, bien rapidito. Algunos de nosotros ya conocemos, ya estamos familiarizados con estos pasajes de la Biblia, pero mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Estamos hablando, hermanos, de la deidad de Jesucristo, que Dios es Jesucristo. 18:20 dice la palabra de Dios: porque donde están dos, ¿o qué, hermanos? Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ese pasaje obviamente tiene un contexto, ¿verdad? Estaba hablando ¿cómo se dice cuando una persona están enojados y después se ponen contentos de nuevo, hermanos? Se me fue la palabra. ¿Cómo, pastor? Reconciliándose, ¿verdad? Es el contexto de ese pasaje. Pero dice la palabra: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, hermano, no solamente estamos nosotros congregados en su nombre, pero hay, hermanos, miles, puedo decir quizás millones de congregados alrededor del mundo. Y cree, hermanos, que Jesús está presente. Dios es omnipresente, pero Jesús también es omnipresente. Como Dios es omnisciente, que todo lo sabe, hermanos, también a Pedro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Mira Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, por favor. Si estamos aquí, hermanos, yo no sé, estoy yendo muy rápido, estoy hablando muy rápido. Pero si no, discúlpeme, por favor, estoy muy nervioso. Pero vamos allí a Juan, por favor, capítulo 21. Y el verso 17 dice la tercera vez. Miren, noten la palabra de Dios ahí, hermanos. Dice la Biblia: le dijo la tercera vez. ¿Se acuerdan de esa historia? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se recuerdan que ya le había preguntado Jesús dos veces anteriores: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro, en realidad? ¿Y cuál era la respuesta de Pedro? Por supuesto que tú sabes que te amo. Pero mire lo que dice el versículo 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Amén. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermano, así como Dios lo sabe todo, Dios sabe todo de todos, hermano. De igual manera, Pedro reconoció que Jesús sabía que en realidad Pedro no le estaba amando de la manera en que Jesús quería que le amara. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso Dios y Jesucristo son omniscientes. También Dios es inmutable. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, por favor, capítulo 13. Hebreos 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y el versículo 18.
Perdón, discúlpenme hermanos, discúlpenme. Versículo 8, dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, ¿y qué, hermanos? Y por los siglos. ¿Qué significa la palabra inmutable? Hermanos, son cosas que de Dios, que Dios tiene, ¿verdad? Él no cambia, Él nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Jesucristo mismo, el autor del libro de Hebreos lo dice de igual manera. Jesucristo es el mismo hoy y ayer y por los siglos. Y por eso usted y yo, hermanos, cuando escuchamos el nombre de Jesús, cuando hablamos sobre el nombre de Jesús, cuando predicamos, hermanos, el nombre de Jesús, usted y yo deberíamos de emocionarnos tanto, y hermanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, hermanos, para que nosotros podamos exaltar ese precioso nombre que es el nombre de Jesús. Dios es omnipotente. Dios todo lo puede, hermano querido. No hay nada imposible para Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Dice la palabra de Dios en Lucas 8 y el versículo 25: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda? ¿Y qué dice, hermanos? Y le obedece. Hermano, Dios todo lo puede. Amén, hermanos. Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Así que si usted está desanimado, usted quizás piensa, viene hoy a la iglesia y a lo mejor hay un problema que quizás es imposible para usted resolver. Es imposible, a lo mejor ya no hay remedio. A lo mejor hay un matrimonio aquí que está a punto de estallar, a punto de decir no más. Querido hermano, déjame recordarte que así como Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento era o es considerado omnipotente, el Jesús del Nuevo Testamento, nuestro Jesucristo presente hoy, mi hermano, sabe también Él puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Por eso hay que exaltar el nombre de Jesús, hermano. No solamente por su deidad, pero número 2, hermanos, exalta el nombre de Cristo por su nacimiento y su resurrección. Mire las preciosas palabras de Isaías 7:14, y no estamos en tiempo de Navidad el día de hoy, pero qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Isaías, por favor, Isaías, déjeme encontrarlo, ¿verdad? Ya no me acuerdo ni dónde, no se crea. Isaías capítulo, por favor, capítulo 7. Isaías capítulo 7 y el versículo 14 en adelante, dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué dice, hermanos? Emmanuel, ¿verdad? Ese nombre precioso de Emmanuel, no de mi hijo, porque mi hijo se llama Emmanuel, pero el nombre de Emmanuel, hermanos, que traducido es Dios por nosotros, Dios con nosotros. Juan 3:16, hermanos, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios a, ¿qué, hermanos? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál, hermanos? El unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Muchos hoy en día no creen, hermanos, en el nacimiento virginal. Muchos hoy en día no creen, hermanos, que Jesucristo nació de una virgen, hermanos, de la Virgen María, hermanos. Pero sabemos nosotros por la palabra de Dios que fue un nacimiento, ¿verdad? Fue un milagro de Dios, algo, hermanos, que a lo mejor no se puede explicar, pero que sucedió. Pero, hermanos, muchos no creen el día de hoy sobre su nacimiento. Pero dice la palabra de Dios que Emmanuel significa Dios con nosotros, y sucedió. Mateo 28:6, por favor. ¿Estamos aquí el día de hoy, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo algo? Si no, preacher, me puede sentar, ¿ok? Por favor. Mateo, por favor, capítulo 28. Para aquellos que piensan que la resurrección, ¿verdad?, de Jesús solamente fue espiritual, o, ¿sí me entiende? Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 28. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer, el del primer día de la semana,
Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermano, ¿cómo no puede hacer sentido? ¿Cómo es que una persona no pueda creer que esto realmente sucedió? Que es solamente ficticio. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién, hermanos? A Jesús, el que fue crucificado. Y dice: no está aquí, pues ha resucitado. Fue una resurrección, hermano, no espiritual, fue una resurrección corporal. Su cuerpo estaba en esa tumba. José de Arimatea lo recogió, lo llevó, no sé si embalsamó esa palabra, pero lo dejó allí, hermanos. Era un cuerpo presente, nadie se lo robó, hermano. Pero algo hermoso sucedió, que dice la Biblia: él resucitó como dijo, como estaba escrito: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y hermanos, la tumba está vacía hasta el día de hoy. Y si usted y yo vamos a exaltar el nombre de Jesús, no solamente exaltarlo por su deidad, pero también, hermanos, porque reconocemos y sabemos con seguridad, con firmeza, hermanos, con convicción de que nuestro Señor Jesucristo nació, murió y también el que, hermanos, resucitó. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso exalta el nombre de Jesús. No solamente exaltamos el nombre de Jesús por su deidad, no solamente exaltamos el nombre de Cristo, hermanos, por su nacimiento y resurrección, pero, hermanos, si puedo animar en esta mañana, exalta el nombre de Cristo Jesús, hermanos, por su humanidad. Jesús era y es el Hijo de Dios. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Jesús era y es el Hijo de Dios. Pero como Hijo de Dios, hermanos, también Él fue hombre, 100% hombre. A veces pudiéramos entrar en un lapso de confusión. ¿Cómo esto puede ser posible? Solamente debemos creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a exaltar el nombre de Cristo Jesús, hermanos, por su humanidad. Mateo 1:1 dice la palabra de Dios, libro de la genealogía. ¿De quién, hermanos? El linaje, ¿verdad?, de Jesucristo. Jesucristo, el mismo que estamos hablando en esta mañana. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminahadab, Aminahadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Mira, hermanos, qué tantos nombres, que si nosotros los estudiáramos a fondo, hermano, cada uno tiene su pasado. Es tremenda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, ¿quién, hermanos? Jesús, llamado el Cristo. Hay otro pasaje, hermano, en la Escritura donde habla, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de David, Hijo de Dios. Termina con esa frase, Hijo de Dios. Hermano, deberíamos de exaltar el nombre de Jesús, porque Él también, hermanos, fue 100% humano. Mire lo que dice Gálatas, por favor. Gálatas 4. Estamos aquí, hermanos, el día de hoy. Gálatas, por favor. Gálatas
Efesios. Si me tardo, hermanos, es porque estoy bien nervioso. Me están temblando aquí los dedos todavía. Gálatas 4, por favor. Gálatas 4. Mire ese pasaje tan precioso y tan poderoso. Pero, ¿ya están ahí, hermanos? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, amén, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Bajo, como todo ser humano nace. ¿Está conmigo, hermanos? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Oh, querido hermano, mi Cristo fue divino. ¿Está conmigo, hermanos? Pero también fue el verdadero Hijo de Dios. Él era 100% humano, pero era 100% verdadero Dios. Era verdadero hombre, querido hermano, pero también era verdadero hombre sin pecado, sin mancha. Porque Él es hombre, querido hermano. Él puede ser tocado a través de nuestras enfermedades y dolores. Mire Isaías, por favor. Vamos a un pasaje muy importante, hermanos. Es tan importante que entendamos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53. Otro pasaje muy reconocido por muchos cristianos. Isaías capítulo 53, por favor. Y el versículo número 4 en adelante, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿En quién, hermanos? En el Señor Jesucristo, en su Hijo unigénito. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, dice la palabra de Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá, verá el fruto de la aflicción de su alma. Perdón, me salté. Por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Se acuerdan Filipenses 2 a 8 y al 10, hermanos? No hay otro nombre, hermanos, más alto. No hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Aquí lo está volviendo a recalcar. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano querido, porque Él es hombre, escúcheme bien, Él puede ser tocado a través de nuestras enfermedades, a través de nuestros dolores, porque Él era hombre, hermanos, 100% hombre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo creció en sabiduría, en estatura. Lucas 2:40 nos lo dice. Él, como hombre 100% humano, caminó largos caminos y se cansó. Él se cansó, hermanos. Juan 4:6 nos lo dice. Cuando no comió Él, adivine qué pasó. Él tuvo hambre. Él tuvo hambre. Lucas capítulo 2 versículo 2 nos lo dice. Él sabe, hermano querido, lo que significa ser abandonado. Él sabe lo que significa ser abandonado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que las zorras, ¿verdad? Tienen guaridas, tienen lugar donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él sabe lo que significa estar abandonado, querido hermano. Sus discípulos lo abandonaron, sus seguidores lo abandonaron. Él sabe exactamente lo que significa estar abandonado. Sabe ese sentimiento, sabe esa emoción, querido hermano. Cuando la lanza
le atravesó, hermano, su costado, le causó una herida porque era 100% humano. Esos golpes que recibió, esas bofetadas que recibió nuestro Señor Jesucristo como 100% humano, le causaron moretones. Si usted lee el libro de Isaías, usted se da cuenta, hermanos, cómo fue su cuerpo totalmente mutilado, hermanos. No hay una fotografía, no hay una imagen que pudiera describir realmente cómo nuestro Señor Jesucristo padeció. Pero Él era 100% hombre. Esos latigazos, hermanos, que recibió, desgarraron su carne, según Isaías 53:5. Gloria a Dios por su humanidad. Y dentro de este punto, hermanos, solamente quiero aplicar algunas cositas. Si pudiéramos pensar por qué Dios tenía que humanarse, por qué Dios tenía que convertirse en un humano. Una de las cosas que yo pensaría es que Dios se hizo humano para que Dios viviera como un hombre, para que Él pudiera vivir, hermanos, como un ser humano. ¿Sabe, querido hermano, que Dios conoce cada detalle de su vida? Cada dolor, cada sufrimiento, cada necesidad económica. ¿Sabe por qué razón pienso yo, hermanos, que Dios se tenía que ser humano? Es para que algún día yo no pudiera apuntar el dedo a Dios, como muchos de nosotros hemos estado en esos lugares, hermano. Apuntar el dedo a Dios y decirle a Dios: es que Dios no sabe, Dios no entiende mi situación, Dios no me visita, Dios no sabe por lo que yo estoy pasando en este momento en mi vida. Y ¿sabe qué, hermano? Estamos muy equivocados, porque me imagino que desde el cielo, desde su trono, hermanos, el Señor Jesucristo está pensando: no, mi hijo, no, yo sé exactamente por lo que estás atravesando, yo sé exactamente lo que significa el dolor, yo sé las lágrimas, yo las conozco, yo sé lo que es sufrimiento, yo sé lo que es estar abandonado, yo sé lo que es ser pobre, hermano querido. ¿Por qué? Porque Él fue 100% hombre. Él fue hombre, hermanos, para poder entenderme. No solamente Él se hizo hombre para que Dios viviera como un hombre, pero Dios se hizo hombre, hermano, para que algún día el hombre viviera como Dios. Usted y yo, hermanos, nunca pudiéramos comprender a Dios. Él vivió entre nosotros y nos dejó un gran ejemplo a seguir. Nos dio su naturaleza divina, hermanos. El momento en que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pasó a morar en nuestro corazón. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habita con nosotros, hermano querido. Y ¿sabe qué? Ahora no tengo más, ¿verdad?, esa naturaleza pecaminosa, aunque todavía vive en mí, pero ahora tengo una doble naturaleza: la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y sé que en este transcurso de vida, hermano, sigo caminando, y a lo mejor hay momentos en el que caigo, en el que resbalo, querido hermano, pero aún sigo manteniendo esa naturaleza divina que me ayuda a obrar, hermanos, frutos dignos, hermanos, de arrepentimiento, y frutos del Espíritu, hermano, que me llevan al gozo, al amor. Pero ¿sabe qué, hermano? Algún día, dice la palabra de Dios, que seremos como Él. Y seremos como Dios, seremos semejantes a Él. Y por eso, hermano, yo creo que Dios se hizo hombre para que algún día yo pudiera vivir también como Dios. Dios se humanó, hermanos, para que Dios y yo pudiéramos vivir juntos. Mire 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, ya casi estoy por terminar, hermano, permítame. Por favor, síganme, por favor. Mire lo que dice la palabra. Porque hay, en el versículo 5, porque hay un solo Dios, amén, y un solo mediador, entre quién, hermanos, Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sabe por qué Dios se humanó? Porque Él quería, hermanos, que algún día Dios y Alberto Pérez pudiéramos vivir juntos. Por eso es tan importante, hermanos, exaltar el nombre de Jesús. No solamente por su deidad,
No solamente por el hecho de que Él nació a través del nacimiento virginal, murió, fue crucificado, pero también, hermanos, resucitó al tercer día. Pero exaltar el nombre de Jesús, hermanos, porque Él también fue 100% humano. Aquel que es el pan de vida tuvo hambre, escuche bien esto, hermanos, para que yo pudiese ser satisfecho. Él era la luz del mundo, pero fue tinieblas para que yo pudiese ser la luz del mundo, la luz a este mundo. Aquel quien es el buen pastor se hizo el cordero para que yo, como oveja perdida, hermanos, yo pudiera algún día llegar a tener un pastor. Aquel que es la vida eterna murió para que yo pudiera vivir para siempre. Amén. Aquel quien es el camino nos condujo en conocer el buen camino. Jesús, quien era Dios, se hizo carne para que yo pudiese ser como Dios. Aquel Jesús, quien es perfecto, se hizo culpable para que yo pudiera ser perfecto. Jesús, quien es el juez, fue condenado para que yo pudiera obtener perdón. Aquel quien puede librar se hizo esclavo para que yo, siendo esclavo del pecado, pudiera ser libre en él. Jesús es el descanso. Jesús, que es el descanso, hermanos, se hizo débil para que yo pudiese hallar descanso. Jesús, quien perdona, fue desamparado para que yo pudiese ser perdonado. Jesús, quien es el agua viva, gritó: tengo sed, para que yo pudiese beber del agua viva y beber de manantiales, hermano. Jesús, quien era el alfa, el principio, dijo: consumado es, para que yo pudiese tener un nuevo comienzo. Gloria a Dios por eso. Jesús, que es inmortal, se hizo mortal para que algún día yo sea inmortal cuando esté en la presencia de Dios. Está conmigo, hermanos. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Jesús, el Creador, fue crucificado por su creación, para que nosotros no fuésemos crucificados por nuestros pecados. Aquel que dio vida al hombre probó la muerte para que yo pudiese nacer de nuevo. Gloria a Dios, hermanos, por el nombre de Jesús. Y regresando al pasaje que leímos al principio, qué tremendo pasaje, hermanos. Filipenses capítulo 2, y con esto termino. Dice la palabra de Dios, versículo 9: por lo cual Dios también, ¿qué dice, hermanos? Le exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué, hermanos? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que, ¿qué, hermanos? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Si hay un nombre precioso, hermanos, es el nombre de Jesús. Exaltémoslo en este día, hermanos. Vamos a orar, por favor, preachers. ¿Quiere venir, por favor? Yo no sé si usted pudo anotar, pero lo que el hermano Pérez acaba de dar es un curso de 4 años de Instituto Bíblico en 50 minutos. Mire, podemos conocer muchas cosas, muchos temas bíblicos, pero mire, porque alguien me preguntó un día, ¿por qué hay tantas religiones, tantas denominaciones? Porque no conocen esto. No conocen quién es Jesús. Jesús, no entendemos, no, hermano, no podemos, escuchen, entender. Si te pones a querer entender, no tenemos capacidad para entender. Esto no da.
Está tan chiquito así. ¿Sí? Sí. Como una, ¿te acuerdas cuando los que tuvieron una vida bonita, que jugaron canicas? ¿Quién jugó canicas? Yo nada más creo del hermano Simón. Sí. ¿Jugó canicas, hermano Renato? Y eso que usted está chavo todavía, ¿eh? Pero los que jugamos canicas, ¿te acuerdas que había las bombochas? Y luego habían los ponches, y los diablitos valían lo mismo. Y las agüitas valían, 2 agüitas eran por un ponche. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Bueno, y luego había ahora había 2 de las chiquitas, de las agüitas chiquititas. ¿Sí, se acuerdan o no? Bueno, escúcheme bien. El asunto aquí, en razón de lo que acabamos de escuchar, hermano, es que nosotros tenemos un cerebro como de la agüita, de la más chiquita. Y por eso nuestro cerebro no da para comprender. Así que por eso Dios quiso que creyéramos. Si tú decides, mira, el problema te voy a decir, el problema con los testigos de Jehová es que ellos quieren comprender, no tienen fe. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios es por fe. Y si tú no tienes capacidad de fe, ya está, o sea, ya no hay remedio. Ni la agüita te va a servir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esto es por fe. Esto es por fe. Y lo que acabamos de estar viendo, hermanos, es una enseñanza maravillosa. Número 1, la deidad de Cristo. Como un hombre fue el creador de este mundo. Como el creador, el todopoderoso, vino a este mundo. ¿Se acuerdan? Qué tremendo. Eso nada más es. Por eso ellos dicen, no, Jehová es uno y el Hijo es otro. Por el agüita que tienen aquí. Si tú todavía tienes agüita, no crees. Número 2, dijo el hermano, el nacimiento virginal y su resurrección. Hermano, imagínate que te fueras de viaje 1 año y regresaras y tu esposa está embarazada y te dijera, es del Espíritu Santo. Y tú le dijeras, ay sí, cuánta fe tenemos, ¿verdad? Te ríes porque sería imposible. Pues en el tiempo de María era lo mismo. ¿Me explico? Ahora, ¿quién se levanta de los muertos, hermano? Algunos no entienden. Cuando fue el funeral del hermano Toño, estaban acomodando, rascando ahí, hicieron el hoyo, pero la tierra estaba floja en la orilla. Y estaba el hoyo ya bien profundo y el hermano Mario se cayó. Se aflojó la tierra y se fue y nadie lo pudo agarrar y cayó hasta abajo. Pero hermano, haga de cuenta, cayó y pegó un brinco y salió solo así. ¡Frum! Y tenía como más de 3 metros de profundo y salió solo, hermano. Por eso dice que él resucitó de entre los muertos. Pero bueno, hablando ya en cuanto a la gente le decía, ¿te acuerdas que los discípulos, Jesús les dijo, me van a detener, me van a crucificar, pero nos vemos en Galilea al 3er día? Y los discípulos cuando lo vieron morir dijeron, vámonos ya esto ya acabó. Y Jesús dijo, pues no quedamos en una cosa. Pero ¿sabes cuál es? Si a ellos les era difícil creer, imagínate tú y yo. ¿Por qué? Porque creer no es comprender, no es razonar, es una decisión. No tenemos cerebro para creer ni para entender, ¿verdad? La humanidad, Dios, un hombre. Qué grandeza que el Dios poderoso se hizo hombre y al mismo tiempo era Dios y al mismo tiempo era un hombre con hambre, con sueño, con dolor. ¡Wow, hermano! Qué tremendo, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que Dios
le dio un nombre. Por eso, hermanos, no importa que salga quien salga y que salgan los apóstoles que salgan y los locos que salgan, sí, Jesús es el nombre. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, ya la hiciste. Le dijo Jesús a los discípulos, volteó y vi que vino un bolón atrás de él y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dijeron, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o que Jeremías. Y dice, sí, la gente siempre tiene su propia tonta idea. Y dijo, pero ustedes que me siguen, ustedes que andan tras de mí, que han hecho decisiones, que has hecho que tu familia te critica porque dice que estás loco, que te cambiaste a Maquisco, esa es la locura más grande aquí. Ahora ya no se va a llamar Maquisco, se va a llamar el manicomio de Teotihuacán. Sí, dejaste todo por estar aquí y la gente dice que estás loco. Dice, ustedes que han hecho esas decisiones, ¿quién? A ver, porque ya hiciste decisiones, pero ¿quién dices que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Dios que nos prometió en la Biblia que iba a venir, eres tú. El Dios hecho carne eres tú. El Dios todopoderoso, la deidad, la creación, está aquí, lo estoy viendo enfrente. Y dijo Jesús, bienaventurado eres Simón. Vas a ser eso que tú crees, te va a hacer un hombre dichoso. Porque no te lo reveló carne y sangre, no lo aprendiste en ninguna iglesia. Fue mi Padre quien lo puso en tu corazón. Qué bendición, hermanos, lo que tú y yo hemos creído. Aquí no es que te lavaron el cerebro. ¿Alguien le puede ir a pegar a ese que está tocando el timbre? No te lavaron el cerebro, fue Dios quien puso en tu corazón hermanos, si tú traes algo de eso y Dios está trabajando en ti, no importa cómo esté tu vida, no importa que acabas de empezar, no importa, si ya Dios te convenció, dice Jesús, le dijo, con eso tienes, Pedro. Dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Gracias a Dios porque lo que creemos no es de nosotros. Dios nos lo regaló. Sí, y aunque te tachen de loco, tú dile, bueno, pero tú no tienes lo que yo tengo. Qué enseñanza tan maravillosa acabamos de escuchar. Y si no lo apuntaste, mira, métete ahí al YouTube, en la escuela dominical, y escúchala muchas veces. Escúchala varias veces, ¿verdad? Para que te des cuenta cómo el Señor quiso venir a ser humano para comprendernos, hermano. Él dice, a ver, voy a ver qué sienten estos. Voy a ver por qué se enojan, por qué odian, por qué se enamoran. El Señor quiso saber todo eso. Amén. Qué privilegiados somos de tener a Cristo. Bueno, pues gracias a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a tener un espacio chiquito en la escuela dominical. Vamos a empezar el culto enseguida. Sí, vamos a empezar el culto enseguida. Sí, salude al pastor hermano Alberto y su esposa que nos acompañan. Mire, vino manejando viene de Celaya, ¿verdad? Desde Celaya, Guanajuato viene. Nada más para estar aquí. Y hay algunos que viven aquí, nada más arriba. Bueno, está bien. Bueno, vamos a orar y luego nos vemos aquí para el servicio, ¿ok? No se vaya. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Bendice lo que hemos escuchado y grábalo en nuestros corazones para recordarlo, que sea sustentable, que nos dé fuerza, gracia, poder, el pensar en quién hemos creído. Bendice la iglesia y bendice el culto que sigue a continuación. En Cristo Jesús. Amén.